Papá Cáncer. Bueno, Papá Cáncer es un papá soñador y como buen signo de agua es emocional y con cambios de humor, pues yo diría que bastante frecuentes. Pero eso no le quita que son padres cariñosos, de carácter suave, que tal vez en ocasiones puedan ser un poquito enojones, pero esto para nada cambia que sean padres muy amorosos. Y fíjense que los papás Cáncer son muy tiernos con sus hijos, sobre todo cuando son bebés y están todavía pequeñitos. Ya la cosa va cambiando conforme van creciendo. Porque han de saber que Cáncer es un papá que es muy exigente con el tiempo y el amor de la gente que ama. Y por supuesto, cuando de hijos se trata, pues él quiere que sus hijos le den toda su atención. Sí es un padre celoso y incluso del cariño de mamá, porque papi quiere ser el número uno en la vida de sus hijos. Él quiere que lo quieran más a él que a mamá. Porque este papá va a querer a sus nenes más que a nada en este mundo. Son papás muy hogareños, a ellos les gusta estar en casa, les agrada compartir tiempo con la familia. Son maravillosos compañeros de juegos, ni les platico para dar consejos. Este es el papá que aconseja, que comprende, que les pone mucha dedicación a los hijos. Es el papá que siente los éxitos de sus hijos como propios, es el papá que disfruta cada logro que tienen sus hijos, los bailables en la escuela, los disfraces. Este papá se divierte enormemente con sus bebés. Y también es el papá que es capaz de hacer toda clase de sacrificios con tal de sacar adelante a sus hijos. Y este papá se lleva estupendamente bien con sus hijos Piscis, con sus hijos Tauro, con sus hijos Virgo y con sus hijos Escorpión. En cambio, con sus hijos Leo, Aries, Sagitario, Libra y Géminis, tal vez sí tenga algunos roces, porque digamos que no comparten muchas cosas. Pero aún así quiere y protege a todos sus hijos. Y papá Cáncer, al igual que sus hermanos Escorpión y Piscis, se convierten en un todo para sus hijos porque ellos saben muy bien cómo llegar al corazón de sus hijos. ¿Por qué? Porque estos tres signos de agua tienen la capacidad de poder leer a sus hijos. También a Cáncer es muy difícil que uno de sus hijos les pueda mentir porque ellos conocen bien a sus hijos. Cáncer es uno de los signos que absorbe las emociones de otras personas. Así es de que ya podrán imaginarse cuando hablamos de sus hijos, pues es prácticamente imposible que les puedan ocultar algo, porque Cáncer, al igual que sus hermanos Piscis y Escorpión, con solo verlos van a saber si tienen problemas, si se sienten enfermos, si les están ocultando algo. Aunque hay que decir que ellos no entienden mucho a los adolescentes con las locuras de juventud, aquí es donde nuestro papá Cáncer, tierno y bello, se puede volver un poquito duro. Cáncer, digamos que es el intermedio en cuanto a exigencias con sus hijos y a disciplina. Digamos que es término medio entre Escorpión, que es muy duro, y Piscis, que es muy permisivo. Cáncer no se quiere perder nada de lo referente a las vidas de sus hijos. Y precisamente por eso va a tratar de que sean los mejores en cualquier cosa que vayan a intentar. Y aquí es donde pueden empezar los problemas de los niños con papá Cáncer, porque para papá Cáncer es muy importante sentirse orgulloso de sus hijos. De hecho, Cáncer es un signo que admira a la gente que sabe más que él, a la gente que es muy segura de sí misma, y por supuesto es lo que él va a querer hacer con sus hijos. Va a querer que sus hijos sean los primeros en todo, va a querer que sus hijos estudien,
Y lo más difícil, creo, para estos hijos es que papá cáncer es muy tradicional. Ahora sí que son papás a la antigüita. A estos papás les gusta la vida de hogar y les gusta que las cosas sean como tienen que ser, de la manera correcta. Y esto muchas veces pues agobia no solamente a sus hijos, también a sus parejas. Porque para cáncer la modernidad es buena hasta determinado punto, pero después él quiere familia sana y por lo tanto va a querer que las cosas funcionen correctamente en casa, apegados a las normas sociales, donde sus hijos no den de qué hablar, donde sus hijos fallen lo menos posible, donde sus hijos aprendan que deben de manejarse de manera correcta en este mundo, que deben trabajar, que el dinero se hace trabajando, que no hay fórmulas mágicas para hacerse ricos de la noche a la mañana. Mientras que Piscis es muy soñador y Escorpión es demasiado pues brusco para bajar a sus hijos de las nubes y decirles, hey, pisa bien el suelo. Cáncer, como ya lo decía, es término medio. Él va a permitir que sus hijos sueñen, les va a permitir que se ilusionen, pero siempre cuando él vea que sus hijos ya se le están saliendo de control, ya se montaron en la nubecita rosa y están comenzando a soñar con cosas imposibles o que sean muy lejanas a ellos, aquí papá Cáncer, sin dudarlo ni por un momento, va a agarrar y les va a atar los pies muy bien al suelo para que no se le vayan por ilusiones, porque Cáncer es muy consciente de aquello de que el que vive de ilusiones muere de desilusiones. Así es de que él, como no quiere ver sufrir a sus hijos, muchas veces se puede construir en el destructor de sueños de sus hijos. Y no porque lo sea, porque este papá Cáncer los va a apoyar en cualquier cosa que le pidan, pero conoce bastante bien, porque tiene bastantes cicatrices este papá, que los golpes de realidad son muy duros, y va a tratar de evitarlos, dándole él mismo los golpes de realidad a sus hijos de una manera bastante suave, pero evitando que se embarquen en sueños que no los van a llevar a nada. Y bueno, papá Cáncer a lo mejor no va a ser tan permisivo como Piscis y no lo va a dejar soñar a su hijo o a sus hijos tanto como los dejaría Piscis. Tampoco los va a aventar al agua para que aprendan a nadar y si los ve que se están ahogando y los saca como Escorpión, que es más duro. Pero lo malo que va a tener Cáncer es que sí va a ser bastante sobreprotector con sus hijos y esto puede llegar a evitar que sus hijos tomen una personalidad propia. ¿Por qué? Porque el exceso de protección pues generalmente nos provoca inseguridades. Y aquí es donde mamá va a tener que intervenir para decirle a papá Cáncer que los tiene que dejar correr por ahí, experimentar algunas cosas para que agarren experiencias propias. Claro, no me refiero con esto a dejar que se pongan en peligro los niños, pero sí que se vayan haciendo un poquito seguros, dejándolos tomar decisiones de acuerdo a su edad y a sus riesgos, por supuesto. Y aquí sí mami tiene que intervenir porque papá Cáncer quiere tanto a sus hijos que no quiere que ni siquiera sufran un raspón. Pero lamentablemente en la vida, cuando sufran los raspones más fuertes, no va a estar papá. Por eso es importante que les dé la libertad a sus hijos, no solamente de equivocarse o de fracasar en algunas cosas, sino de lastimarse de vez en cuando. ¿Para qué? Para que agarren experiencia. Además, estos padres tienen una intuición que da envidia. Muchas veces papá Cáncer puede intuir más cosas de sus hijos que la misma madre. Así es de que creo yo que si Cáncer suelta un poquito a sus hijos, perfectamente puede sentir cuando vaya a pasar alguna cosita. ¿Por qué? Porque son muy intuitivos, pero también son muy emocionales y aquí tendríamos otro problema con nuestro papá Cáncer.
Así como vamos a tener un padre muy emocional para todo lo bonito de sus hijos, un padre que se emocione tanto hasta las lágrimas, un papá que sea el primero en correr con la cámara para poder tomarle fotografías a su hijo bailando o porque dio su primer paso, o grabar a su hijo porque dijo su primera palabra, porque para Cáncer todo este montón de pequeñas cosas son muy pero muy importantes. Este papá Cáncer quiere acompañar a sus hijos, quiere salir a pelear con ellos cualquier batalla. Es el papá que va a complacer y va a apoyar, pero con medida. Pero también es el papá que tiene fuertes cambios de humor cuando se le lleva la contraria, y aquí entramos que ya como padres de adolescentes, a lo mejor ya no son tan dulces, y a lo mejor ya nos cuesta más trabajo comprender a papá, porque este papá de Cáncer sí que tiene autoridad, y aunque por momentos él preferiría salir corriendo antes que tener que darle un grito a uno de sus hijos o darle un sermón, pues ¿qué creen? Este papá sí da sermones, este papá sí dirige y este papá es muy tradicional, como ya lo dije, y no va a permitir que sus hijos adolescentes se salgan de las reglas que tienen en casa o bien de la manera de vivir que el papá considera correcta. Aquí sí, a partir de la etapa de adolescentes para adelante, son papás que pueden llegar a ser muy enérgicos. Y aunque después de regañar a sus hijos y darles un sermón, vaya y llore abrazando su almohada, este papá sí que regaña si le dan motivos para regañar. Y papi Cáncer puede llegar a ser demasiado severo con sus hijos. Este papá sí esculca cajones, este papá sí revisa mochilas, este papá sí llama a la escuela para preguntar cómo están sus hijos, este papá se da cuenta cuando los muchachos comienzan a tomar vino, este papá se da cuenta cuando empiezan a fumar, a este papá no se le va nada. Y es el papá que va a dejar todo lo que tenga que hacer si tiene que acudir a alguna cosa relacionada con sus hijos. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente el valor de la responsabilidad. Y se convierte de un papá muy tierno, muy agradable, muy dulce, muy cálido, un papá que siempre está disponible, a un verdadero ogro si se le dan motivos. Con este papá Cáncer hay que irnos con cuidado todo el tiempo, porque aunque en su ADN lo que está es ser amable y amoroso, cuando se trata de hijos, este papá sabe que es su responsabilidad educar y entiende que lo que él no enseñe les va a costar muchos dolores de cabeza a sus hijos. No es un padre que entienda muy bien que sus hijos sean groseros, que tengan vocabularios llenos de palabras antisonantes. No es el tipo de papá que le agrada y que le den quejas de que fue grosero con un adulto, etcétera. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije, son padres muy tradicionales. Entonces, tal vez durante el tiempo de la adolescencia no sea el papá perfecto, porque lamentablemente, aunque a él no le guste, va a tener que tomar la figura de autoridad. Pero conforme pasa el tiempo, es un padre que aprende a confiar en sus hijos y poco a poco les va dando libertad, por supuesto que va dando más libertad conforme él vaya viendo que esa libertad se está ejerciendo responsablemente. Cuando se le falla a papá Cáncer, aquí sí las cosas cambian y va a ser muy difícil que vuelva a confiar. Ya cuando sus hijos son adultos, este papá se convierte en un verdadero ángel para sus hijos. Los escucha, los aconseja, trata siempre hasta que son muy muy grandes de estar con ellos como si fueran niños pequeños. A este padre, cuando los hijos se le casan y se le van de casa, sufre más que ni la madre,
¿Por qué? Porque este es un hombre que realmente disfruta las comidas, las reuniones de familia y ama con todo su corazón ver a sus hijos sentados a la mesa. Le encantan las Navidades, le encanta ver la alegría de sus hijos. Y aunque no digo que no, porque ya lo dije, tienen sus cambios de humor y son bastante lunáticos estos personajes, también es cierto que siempre van a anteponer a sus hijos a cualquier cosa. Pero es un papá al que no es bueno llevarle la contraria. Si papá Cáncer da una orden, hay que ejecutar esa orden y hay que evitar discutir con ellos, porque nunca se van a poner de acuerdo. Este papá lo que dice es ley y se tiene que hacer porque él sabe lo que dice. Punto y final. Y si ustedes le preguntan, ¿pero por qué? Les va a decir porque es por tu bien y yo sé que es lo que te conviene. Pero en general es un padre bueno, aunque aquí también debo de hacer la aclaración que hice con Piscis. Si bien es cierto que los signos de agua son muy sensibles, odian la crítica, y pues son emocionales, muy de su familia, los 3 signos de agua, incluso Escorpión, que con frecuencia lo acusan de ser infiel, cuando aman realmente y tienen hijos, se dedican a su hogar. ¿Por qué? Porque son apegados a sus hijos, los 3 hermanos del agua. Pero también es cierto que estos 3 hermanitos del agua rehuyen el caos. Son amantes de la tranquilidad. Sus casas son sus fortalezas, son sus fuertes. Es el lugar donde pueden andar con su pijama, donde nadie les va a molestar. Es el lugar donde se sienten seguros. Y cuando van aumentando las peleas con mami, cuando las mamis de repente se ponen en plan violento, que los atacan mucho, gritan de todo, tienen problemas de todo tipo, estos papás, por mejores que sean, poco a poco se van a ir alejando. Mi consejo para las mamás que están oyendo este video es que dialoguen con sus parejas, y si ustedes sienten que la relación ya no da para más, sobre todo las esposas de lo que viene a ser Cáncer y Escorpión, mi consejo es que opten por separaciones cordiales y que no les quiten a sus hijos la oportunidad de disfrutar buenos padres. Hay generalmente un malentendido de que por medio de los hijos pueden manejar al hombre, y esto no es así, mis ángeles. Cuando un hombre se quiere ir, no lo detienen con nada, ni con los hijos, ni con enfermedades, ni con amenazas. El hombre simple y sencillamente se va. Los 3 signos del agua son muy emocionales, son muy fáciles de lastimar, y aunque los 3 guardan resentimientos por bastante tiempo y no se les olvida nada, hay signos un poquito más vengativos que otros, hay unos signos más sentidos que otros. Lo que sí es que cuando son insultos muy fuertes, ninguno de estos 3 los olvidan. Si ustedes que me están oyendo, si son damitas, y empiezan a molestar a sus parejas de agua, mis ángeles, y a poner a los niños en medio de dile a tu papá, no vas a ir con tu papá, no vas a ir con tus abuelos, etcétera, etcétera, lo único que van a lograr es que estas personas se alejen totalmente porque odian el caos y terminen depositándoles mes a mes lo que les corresponde para los niños. Hay que tratar de que los niños sigan teniendo a su padre, compartan responsabilidades. En un momento dado, si la relación se acabó, pues vamos a dejar que se acabe esa relación y a ver una nueva relación. Pueden ser amigos perfectamente. Los signos de agua son muy flexibles cuando se les dan razones. Y perfectamente pueden disfrutar a sus hijos una semana unos, una semana el otro, y se vuelven a dar la libertad de volver a edificar una vida, a lo mejor con otra persona, pero que sus hijos no tengan que prescindir ni de mamá ni de papá. Es muy agradable. Yo tengo bastantes amistades que se manejan de esta manera y les va muy bien.
El fin de semana, fulano, te tocan a ti los niños, y la persona hace sus planes para salir con amigos, para salir a tomarse una copa, qué sé yo. Y cuando hay problemas de los niños, las parejas se vuelven a unir y se llevan bastante bien. Cuando hay niños, vamos a seguir viendo a las parejas por siempre. Así es de que vamos a evitar los problemas que sean tan graves como para hacer que uno de estos papás se aleje. Porque son buenos padres los signos de agua, definitivamente. Pero no olvidemos que muchos de ellos ya traen muchas cicatrices de niñez. No toleran muy bien los gritos, no toleran los ambientes caóticos. Hay muchos signos que de repente les gustan las escenas de celos, las escenas de llanto. A Escorpión, a Cáncer y a Piscis, este tipo de escenas lo único que hace es alejarlos, mis ángeles. Así es de que tomen nota de lo que les estoy diciendo, las mamitas que están escuchando esto. Es un consejo que no se los doy por mal, todo lo contrario, mis angelitos. Esta vieja pues, ya tiene sus experiencias. Yo también fui hija de un matrimonio que fracasó. A mí me tocaba ver verdaderas escenas de gritos y demás, y no se lo deseo a ningún niño. Tal vez por eso les doy yo estos consejos con frecuencia. Cuando se trata de signos de agua, mis angelitos, no se metan en problemas. Hay que dejar que las cosas se den como tengan que darse y terminar de la mejor manera posible. Hay que dejar a los niños fuera de los problemas con sus relaciones. A mí me toca mucho recibir correos donde me dicen, es que mi padre fue un desgraciado. Es que mi padre jamás se acercó, es que mi padre nos abandonó. Y esto, pues yo sé que muchos simple y sencillamente lo hacen porque son unos desgraciados. Ya estoy como la señorita Laura. Pero sí, son unos desgraciados que no les importa nada y se largan porque no tienen, pues, conciencia. No les interesan los hijos y en ocasiones ni ellos mismos se interesan porque si se interesaran a sí mismos, cuidarían a sus hijos pensando en su vejez. Pero hay otros padres que simplemente se alejan para no tener problemas. Y esto también va para ustedes, señores que me están escuchando. No permitan que los problemas dentro de su pareja los alejen de sus hijos. El diálogo es muy importante si necesitan ir a una terapia de familia para poder arreglar su situación y tener una separación que no afecte a sus hijos, mejor. Porque créanme que eso de mantenerse en relaciones donde se la llevan aventándose cosas, gritándose, agrediéndose, golpeándose muchas veces, lo único que hacen es enseñarles a sus hijos que el amor así es como se tiene que vivir. Y el día que a sus hijas mujeres se las golpeen y ustedes hablen con sus hijas y les digan es que no quiero que aguantes eso, lo que se van a llevar es tú lo hacías con mi mamá. O tu mamá me dices que lo deje cuando tú duraste tantos años detrás de mi papá y no entendiste jamás. No echen a perder sus vidas, no les echen a perder la vida a sus hijos. Quiéranse mucho y nunca se olviden de que por más mal que esté la relación, esa persona que vive con ustedes, esa persona que no toleran, esa persona a la que detestan ver, en algún momento les robó el corazón y ustedes decidieron tener hijos con esa persona y eso de alguna manera merece un respeto. No hablen mal de sus parejas con sus hijos, eviten eso a como dé lugar. Dejen que sus hijos decidan a quién querer y a quién no querer, pero no porque ustedes se los impongan a sus hijos, que sean ellos los que decidan. Cuando a un niño nos tratan de obligar a hacer lo que mami quiere, únicamente nos pone en contra de papá, y eso no es bueno, porque vemos un papá que no es el real, es el marido de mamá, no nuestro papá. Entonces, mucho cuidado, mis angelitos, amar mucho a sus hijos. Si tienen un marido de signo de agua, son hombres que de verdad quieren mucho a sus hijos. No revuelvan su relación de pareja con la relación padre e hijo.
Y ustedes, señores, que son signos de agua, que son rencorosones y cambiantes, porque pues son todo emociones. Si tienen problemas con sus parejas, mis angelitos, no revuelvan los problemas de pareja con los problemas con sus hijos. Eso es aparte. El que se separen de sus parejas no quiere decir que dejen de disfrutar a sus hijos. Y por supuesto que a la brava no funciona nada. Las cosas se tienen que hablar, se tienen que dar argumentos para que puedan llegar a acuerdos. Acuerdos que beneficien a sus hijos, con separaciones que no afecten a sus hijos. Esas separaciones que no afectan a los hijos son justamente esas que son de manera cordial, cuando se sientan con sus hijos y les dicen, nosotros no queremos seguir dándoles espectáculos. Mami y yo nos quisimos mucho en su momento, pero ahora estamos pasando situaciones donde pues lamentablemente las cosas ya están mal. Nosotros no queremos que ustedes aprendan que esto es normal, porque esto no es normal. Una pareja debe de tratarse con respeto, no se deben de soltar manazos, no se deben de gritar, y nosotros lo estamos haciendo. Nos estamos separando porque creemos que es lo mejor para nosotros y para ustedes, y creemos que es más sano que nos disfruten de manera separada, y al momento que ustedes tengan un problema, papá y mamá van a estar ahí para ustedes. En el momento que ustedes se gradúen, se casen, papá y mamá van a estar ahí para ustedes, pero ya sin problemas. Una separación, mis ángeles, de sus parejas no necesariamente es una separación de sus hijos. Los hijos son para siempre y ustedes deben de ser responsables con esos hijos, porque la diferencia de una vejez feliz, una vejez con compañía, rodeados de nietos, rodeados de cariño, con hijos que se preocupen por ustedes, esa va a ser. No siempre van a ser jóvenes, no siempre van a tener suerte con el hombre o con la mujer por ahí de la oficina, además porque pues la belleza física es algo que se acaba, mis ángeles. Las mujeres y los hombres se nos cae el pelo, engordamos, nos ponemos feos y ya no tenemos la misma suerte que cuando somos jóvenes. Pero nuestros hijos nos van a ver hermosos siempre y nuestros hijos nos van a amar gratis, sin tener que darles absolutamente nada. Así que vamos a tomar conciencia y nada de andar poniendo a las parejas que agarren por encima de sus hijos. Primero sus hijos, porque las parejas cambian de pareja, igual que ustedes lo hacen en la actualidad de la que tienen. Sus hijos van a ser sus hijos siempre. Ninguna mujer y ningún hombre vale más que sus hijos, mis ángeles. Primero sus hijos, la pareja va después. Y los hijos de un segundo matrimonio de ninguna manera les tienen que opacar a los hijos de un primer matrimonio. Sean cuidadosos, cuiden a sus hijos, defiéndanlos, protéjanlos. Y no permitan que el día de mañana sus hijos tengan que decir, a mí me tocó un mal padre. Porque ya cuando son adultos es tarde para explicarles, es que me separé de tu mamá porque tu mamá se me iba encima. Es que me separé de tu mamá porque tu mamá me agredía y tu mamá me insultaba. O sea, cuando ya los hijos son grandes es tarde, mis ángeles, no sirve. El acercamiento y las pláticas deben de ser cuando están jovencitos, los niños cuando están chiquitos y cuando ellos ya tienen capacidad de entender por qué se están separando mamá y papá. ¿Y quién les ayuda con esto? Un psicólogo, mis ángeles. Los psicólogos, hay unos que son muy baratos, les dan muy buenas terapias a los niños y a ustedes les ayudan mucho como pareja a separarse, pero siguiendo integrados, que la familia continúe aunque ya no vivan en la misma casa. Ay, pero bueno, mis angelitos, ya les dije mucho, ya hasta me los regañé, ya les di un sermón que no les da ni en la iglesia. Pero bueno, mis angelitos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y pues nos vemos pronto con otro tema interesante. Les agradezco de corazón
el que me regalen su tiempo, mis ángeles. Bendiciones, paz y luz en sus caminos. Cuiden mucho a sus hijos y ámenlos. Y no se olviden de lo que les dijo esta abuela. Para sus hijos lo primero van a ser ustedes siempre. Para sus parejas, el día que ya no les gusten o se les acabe el dinerito, me los cambian por una nueva pareja. Así que muy atentos con el amor de sus hijos. A cuidarse mucho. Los quiere su abuela virtual.